Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos del 1 al 4. Nos dice la escritura, primera de Samuel 18: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Lo primero que destaca en esta escena es cómo sobresale la gracia de Dios para unir el corazón de estos hombres, y que así podamos contemplar cómo trata Dios a su pueblo. Como todos sabéis, Jonatán era hijo de Saúl y por lo tanto sería el heredero legítimo al trono de Israel. Pero como hemos visto, David había sido ungido para esta posición real. Para cualquiera que estuviera en el lugar de Jonatán, David era un rival, lo cual le debería llevar a estar lleno de celos y de odio contra David, porque posiblemente le quitase el ascenso al trono que le correspondía exclusivamente a él. Pero vemos cómo Dios actuó sobre Jonatán, haciendo que su corazón fuese unido a David, y nos muestra, por tanto, la evidencia bíblica que esto no puede ser atribuido a que Jonatán tenía un carácter amable, sino que debe ser atribuido a aquel en cuya mano están todos nuestros corazones y caminos. Por lo tanto, vemos cómo Dios dispuso el corazón de Jonatán para que se atase a David y se fortaleciese, se forjase a partir de ese momento una amistad. Dios tuvo una gran misericordia para con David, a fin de que pudiera tener un verdadero amigo en la casa de quien muy pronto sería un auténtico enemigo, como iba a ser Saúl. Alejado de su hogar, como ahora empezaba a estar David, fuera de su familia, en un contexto difícil y completamente nuevo, David iba a encontrar un amigo que le diese aliento y consuelo, lo cual le iba a proporcionar también protección y seguridad. Dios estaba cuidando de David en medio de una situación extremadamente difícil. Le estaba proporcionando los medios necesarios para que tuviera información confidencial, fortaleza en medio de las críticas, socorro en medio de las pruebas, descanso en medio de la persecución. Pero fijaos bien lo que aquí se nos está exponiendo. Podemos observar que Dios no libró a David de ninguna de las aflicciones terribles que le iban a sobrevenir. No le libró de ninguna. Pero sí que le dio todos los recursos para defenderse de las distintas situaciones difíciles a las que se iba a enfrentar. Esto nos debe servir de ayuda para que nos veamos alejados cuando estamos ante una dificultad, para pedirle a Dios que milagrosamente nos libre de la dificultad. Lo que tenemos que pedirle a Dios es que nos dé fuerzas en medio de la dificultad para poder superarla, porque esto es lo que nos encontramos a lo largo de casi todas las historias bíblicas que aparecen en las Escrituras. Es cierto que hay épocas en la vida de los cristianos cuando no es fácil creer que Dios es fiel, porque cuando nuestra fe es probada, viene acompañada inseparablemente del sufrimiento. Y en medio de esa situación de sufrimiento somos tentados a dudar de Dios y de su fidelidad. Por eso nosotros creemos, la gente en general creyente cree, que cuando las cosas le van bien, Dios es fiel. Y cuando le van mal, Dios no es fiel. Cuando las cosas nos van mal, pues evidentemente lo es. En esas épocas difíciles en las que podemos estar, y todos sin duda hemos estado y estaremos, Dios tiene misericordia de nosotros y nos proporciona algunas herramientas para nuestro consuelo. Lo hizo en el pasado con David, lo hizo con Pablo. Leíamos la semana pasada cómo hubo hermanos que alentaron el corazón de Pablo. En 2 de Corintios capítulo 7 versículos 5 y 6 se nos dice, está hablando Pablo y dice: cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Por lo tanto, aquí Pablo está identificando el consuelo de Dios con la llegada de un hermano que le sirvió de aliento y de consuelo.
Así que algo de lo que siempre debemos estar seguros, sea cual sea nuestra situación, es que Dios consuela a sus hijos. Esa es su promesa y sin duda cumplirá su promesa. Y nos consuela porque evidentemente vamos a estar en medio de aflicciones. Y como vamos a estar normalmente en medio de aflicciones, Dios nos va a consolar, porque Él es el Padre de toda consolación. De manera que la providencia divina fue preparando el camino para que David pudiera ser fortalecido en un futuro cercano. Cuando los celos de Saúl y su disposición para acabar con su vida se hicieran patentes, pues Dios ya estaba preparando todo el escenario para que David pudiera ser fortalecido. Esta es una gran bondad del Señor, que nos permite tener amigos fieles que nos alientan en un mundo que es hostil y que es contrario al Evangelio. Pero hay amigos en los que podemos confiar. Dice el versículo 2 que Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. De manera que encontramos que, al igual que la providencia le hizo estar atendiendo a las ovejas de su padre durante años para que adquiriese valor, destreza, sabiduría y prudencia, asuntos que David tomó con toda la responsabilidad, ahora tiene que adquirir conocimiento en otros contextos delicados, como es la vida en la corte, con la dosis de alta política que esto conlleva, para que empezase a madurar en los temas de Estado. Tenía que saber cómo se mueve la política dentro de la corte, tenía que saber cómo se mueven los hilos dentro de la corte, tenía que saber con qué personas iba a poder contar en un futuro. Y aunque eso no estaba en su mente, Dios le puso providencialmente en un lugar para que él de forma natural se adaptase a un contexto en el que al cabo de algunos años él iba a tener que dirigir. Aquí tendría que pasar por multitud de pruebas, dificultades y aflicciones que le sobrevendrían como paso previo a su coronación. Pero lo que nos muestra de fondo esta escena es que ante las responsabilidades que Dios pone providencialmente delante de nosotros, tenemos que asumir muchas dificultades, desprecios, menosprecios, enemistades, contiendas de muchos de quienes nos rodean. Esto es una evidencia. Asumimos responsabilidades y eso conlleva a asumir también todo este tipo de situaciones. De lo que nos tenemos que asegurar es que estamos siendo fieles a Dios en el ejercicio responsable de la fe. De eso nos tenemos que asegurar. Pero a la vez también tenemos que entender que eso nos va a traer muchísimos problemas. Que nadie piense que porque cree en Dios y tiene fe en Dios, todas las cosas serán perfectas para él y no tendrá ningún sufrimiento, porque eso es una historia de niño de cuentos. Lo que nos muestra la Escritura es que cuando uno tiene la fe en Dios, la verdadera fe, y se dispone a llevar a cabo el ejercicio de la fe, va a tener problemas por todos sitios. De manera que David se encuentra repentinamente ante un cambio total en su vida, un cambio drástico. De estar pastoreando el rebaño, solo, en medio del campo, enfrentándose a fieras, pasa a la corte real, rodeado de una gran multitud de personas, tiene al alcance de su mano la inminente boda con la hija del rey, porque es la promesa que el rey hizo con aquel que venciese al filisteo, y por lo tanto esto le va a dar una entrada no solamente en la corte, sino en la familia real, directamente. Y es aquí, en este contexto completamente nuevo, donde el Dios de la providencia le va a equipar con todo lo necesario para su nueva vida. ¿Qué es lo que uno puede necesitar cuando estás en un contexto completamente desconocido? Pues necesitas una mano que te guíe y que te haga conocer qué es lo que se está moviendo por allí. Esto es lo que nos muestra el versículo 3. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y aquí encontramos la misericordia de Dios hacia su pueblo y cómo nos proporciona lo que necesitamos para nuestro consuelo en medio de situaciones hostiles. De ahí la importancia de la amistad. La amistad. Muchos consideran que tienen amigos porque se van con ellos a divertirse. Entonces, como se divierten con ellos, suponen que estos son sus amigos. Esta era la idea de amigo que tenía el hijo pródigo. El problema se le encontró el hijo pródigo cuando se gastó todo su dinero. Desaparecieron los amigos. Se acabaron los amigos. Mientras que tuvo dinero, tuvo amigos. Cuando el dinero le faltó, los amigos también le faltaron.
Otros tienen aparentemente amigos, pero cuando el interés se enfrenta con el principio bíblico, esos amigos se esfuman. No están dispuestos a aplicar los principios. Así que tenemos que definir qué es la amistad. La amistad es una relación afectiva entre dos o más personas, nos define el diccionario. Hay diversos tipos de relaciones entre los seres humanos. Debemos identificar estas distintas relaciones y hay una de ellas que es el que se da entre dos personas de distinto sexo y que se identifica como eros, el amor de la pareja. Luego está el amor filial, el que se da de forma natural entre los humanos cuando están en su entorno natural, que es la familia. Está luego el afecto, que es lo que se da en un entorno social. Pero hay otro tipo de relación que se identifica con la amistad y que es completamente diferente al resto, la amistad. Pocos valoran la amistad porque son pocos los que la experimentan. De hecho, a muchos se les pasa la vida sin tener un amigo. Tienen muchos conocidos, tienen muchos hermanos, pueden tener mucho en la iglesia, pero el amigo es otra cosa. Mi hermano no es mi amigo, es mi hermano, pero no es mi amigo. Me hubiera gustado que fuese mi amigo, mi hermano, pero no lo es. Es mi hermano, pero no es mi amigo. Y esto es algo que también pasa en la iglesia. Tenemos muchos hermanos a quienes debemos amar, pero nuestros hermanos no son nuestros amigos. Hay que buscar el amigo. Desde luego, la amistad no es algo habitual ni común, no lo es. La amistad es el menos natural de los amores, porque no es instintivo, no es orgánico, ni es biológico, ni siquiera es necesario. Por eso decía antes que hay muchas personas que viven en este mundo y se mueren sin tener un amigo, pero tampoco les ha hecho falta. La amistad no tiene ninguna vinculación con nuestro organismo. No es como cuando estamos enamorados, que vemos a nuestra esposa o a nuestra novia, cuando la teníamos, o los que ahora están a punto de casarse, que se le empieza a latir el corazón a 100 por hora, porque están delante de su ser amado. Con la amistad eso no ocurre. Cuando llegas a alguien a quien amas, a quien quieres, o que te produce otro tipo de sensaciones, te pones colorado, o palideces, o te duele el estómago. Con los amigos no. No hay nada de todo esto. Desde el momento en que dos o más personas se hacen amigos, en cierta medida se separan del resto. De manera que la amistad discrimina. Completamente. La amistad discrimina. Es cierto, repito, que la Escritura nos enseña a que amemos a nuestros semejantes en el sentido de respeto y afecto. Pero otra cosa es que seamos amigos. Porque la amistad es selectiva. Es un asunto de unos pocos. No es para todos. No. Es de unos pocos. Yo no puedo elegir quiénes van a ser mis hermanos, ni en la carne ni en la fe, no lo puedo elegir. Pero sí puedo elegir quiénes son mis amigos, completamente. De manera que cuando alguien dice, estos son mis amigos, o este es mi amigo, eso implica decir que el resto no lo es. El resto no es mi amigo, pero este sí. Por lo tanto, la amistad discrimina, y es lo que encontramos aquí entre David y Jonatán. Son dos amigos y han quedado separados del resto, separados completamente. Todos los que estuvieran a su alrededor quedaron discriminados automáticamente, porque el corazón de David y Jonatán quedaron atados por la amistad. Esta amistad ha sido motivo de bastantes ataques por parte de mentes retorcidas que hablan en contra de ellos para pervertir también el mensaje de las Escrituras. Muchos han acusado a la amistad de David con Jonatán como homosexual, pero esto es una barbaridad enorme y es de una falsedad absoluta. En nuestra mezquina y decadente época, que está completamente vacía de principios y que es retorcida en grado superlativo y perversa, se tiende a creer, por la corrupción mental de la moda que nos rodea, que la verdadera amistad es homosexual. Pero esto lo que nos indica es lo retorcido y lo podrida que está la mente de quien habla de esa manera. El hecho de que no pueda descubrirse ninguna evidencia de homosexualidad en el comportamiento de estos dos amigos no le impide a los corruptos de nuestra época acusar de este pecado a nuestro protagonista, a David.
Si somos cuidadosos cuando estudiamos las historias bíblicas, veremos que la Escritura nos muestra siempre la verdadera situación del corazón humano y su corrupción. Siempre saca a la luz los pecados que hay en el hombre, absolutamente. De David más adelante veremos que es un adúltero, veremos que es un asesino y veremos 1000 cosas más, pero esta no la vemos. Por lo tanto, si la Escritura es sumamente abierta y transparente y aquí no está identificando este pecado, es que evidentemente ese pecado no está. Pues los corruptos de hoy siguen continuamente volcando sobre David y Jonatán este pecado inexistente. De hecho, los que no pueden concebir la amistad si no es con ese propósito perverso, es exclusivamente porque están corrompidos y nunca han tenido un amigo. La amistad, de hecho, no tiene nada que ver con un asunto amoroso. Nada que ver. Los enamorados están siempre hablándose de su amor. Tú le tienes que decir a tu esposa te quiero, tu esposa te tiene que decir a ti te quiero. Los novios es ametrallamiento continuo. ¿Me quieres, amor? Sí, te quiero. ¿Me quieres? Sí, te quiero. ¿A qué te quiero? ¿A qué me quieres? Y así se pasan las horas. Pero los amigos nunca hablan. Oye, ¿a que somos amigos? ¿A que no le decís eso? Si tenéis un amigo, ¿a que no se lo decís? ¿A que somos amigos? No, no hace falta. Normalmente los enamorados están siempre mirándose enfrente el uno del otro. Están absortos el uno y el otro. Qué guapa eres, qué guapo eres. Y así se les pasan las horas. Pero los amigos no. Los amigos van el uno al lado del otro y miran hacia adelante. Los enamorados de frente, los amigos hacia adelante. El amor eros solo se da entre dos personas. Pero la amistad, en la amistad, el número 2 no tiene ningún problema en pasar a ser 3 o 4 o los que sean necesarios. No hay ningún problema. Les une la amistad. Y eso es un vínculo inquebrantable. La verdadera amistad, de hecho, es la menos celosa de todas las relaciones humanas. No tiene celos. Somos dos amigos, se une otro, genial, compartimos lo mismo, luchamos por lo mismo, vamos a por lo mismo. Se une otro más, genial, no hay celos. Dos amigos se sienten felices cuando se les une un tercero, y 3 se sienten felices cuando se les une un cuarto, siempre que los que se suman estén cualificados para ser un verdadero amigo, porque no es fácil ser un verdadero amigo, no es nada fácil. En esto la amistad muestra una aproximación por semejanza al cielo, donde todos los que en Cristo son salvos son también bienvenidos. No hay exclusión para los que han sido llamados, no es cosa de dos. Dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, no es una corona para mí exclusivamente, porque yo soy del Señor, no es para mí solo, sino también a todos los que aman su venida. Es general, es para todos los que Dios ha llamado. Por lo tanto, la verdadera amistad se nutre y se alienta cuando más personas se le unen. La amistad, por tanto, ocurre cuando 2 o más personas descubren que tienen en común algunas ideas, algunos intereses o pasan por circunstancias tan difíciles en su vida que les hace unirse. Hasta ese momento, cada uno pensaba que era único con esa carga, pero descubre que hay más personas que tienen esa carga. Y cuando eso se descubre, nace la amistad. Esto pasa mucho en el ejército, en los combates, cuando te unes a personas que no conoces, pasan al servicio militar, que guardas amigos de por vida, pasan la infancia. Cuando 2 personas se descubren la una a la otra, cuando en medio de enormes dificultades o por un objetivo muy definido que hay a la vista, comparten su visión común, entonces nace la amistad. E inmediatamente esas 2 personas están juntas en medio de una inmensa soledad, porque van a estar solos. Fijaos que los enamorados buscan la intimidad, que nadie les moleste, quieren estar solos. Pero los amigos encuentran esta soledad de forma natural en torno a ellos, porque nadie quiere compartir eso que los amigos tienen en común y por lo que van a luchar. De manera que al tratarse de una relación tan especial,
las Escrituras usan en contadas ocasiones, usan esta relación de la amistad como imagen del amor supremo. Y cuando es usada así, nos quedamos sobrecogidos, porque la Biblia sí que habla de ese tipo de amistad. Por ejemplo, si nos vamos a Juan 15:15, está hablando el Señor y dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Esto no quedaba restringido a los 11 discípulos de Cristo, sino que se aplica a todos los que componen el pueblo de Dios. Aquí tenemos una prueba del amor de Cristo para su pueblo. Él no solo trató de forma correcta a sus discípulos, sino que los eleva a la categoría de amigos. Nosotros podemos ser ciudadanos de este país, podemos ser incluso conocidos del rey, pero otra cosa es que el rey nos diga que somos sus amigos. Esto ya tiene otras connotaciones completamente distintas, porque las características de las que goza un amigo implican confianza e implican conocimiento. Es decir, que los amigos saben todo lo que tienen que saber y que les hace falta y que yo les transmito. Conocimiento. Esto es lo que vemos con Abraham, que es llamado expresamente el amigo de Dios. En Santiago capítulo 2, versículo 23, nos dice allí Santiago que se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. La referencia, sin duda, es a lo que leemos en Génesis capítulo 18, versículo 17. Dios estaba a punto de destruir Sodoma, pero tuvo en cuenta a Abraham, su amigo, para comunicarle su decreto. Por eso decimos que en la amistad implica confianza y conocimiento, y Dios le hizo conocer a Abraham su propósito. Génesis 18, 17 nos dice que el Señor le dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Se lo voy a ocultar? Si es mi amigo. Dios escogió a Abraham no por lo que Abraham era, sino por lo que Dios era, y por tanto le hizo su confidente. Y de hecho Abraham es el único creyente del Antiguo Testamento que es llamado amigo de Dios, el único. En Isaías 41:8 leemos: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Y Abraham es considerado el padre de los creyentes. Y aquí el Señor llama a sus descendientes según la fe, igual que Abraham, amigos, en este capítulo 15 de Juan. Sois mis amigos. Con lo cual, este término habla de confianza, de intimidad, de conocimiento, todo lo que Dios nos está transmitiendo por medio de Cristo en su palabra. Es la que usa también el Señor cuando en Juan 15:14 dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Esta es una prueba del amor de Cristo hacia su pueblo. Nos trata con cercanía, nos lleva a una comunión íntima con Él. Hay una muestra de condescendencia infinita al darnos el privilegio de ser sus amigos. Esto quedaría muy lejos de la actitud que un amo tendría para con sus siervos. ¿Cuál es la actitud de un amo para con sus siervos? Pues evidentemente no hay ninguna confianza y evidentemente no les dice absolutamente nada de lo que supuestamente deberían saber. No hay conocimiento ni hay confianza. Pero fijaos cómo el amor discrimina y define. El Señor llama a su pueblo sus amigos. Tampoco está diciendo: como sois mis amigos, podéis abusar de mi confianza, que es algo que la gente suele abusar. Es decir, como alguien es mi amigo, pues abuso con total confianza para hacer lo que con otra persona no haría. Pues hay que tener mucho cuidado, porque con los amigos hay que tener muchísimo más respeto que con lo que no lo son. Hay que guardar la confianza. Por eso aquí el Señor lo está matizando. No se puede abusar de la confianza, no se puede hacer lo que a uno le plazca, no se puede olvidar el protocolo en el trato. No, hay una condición: demostraréis que sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. En eso demostraréis que sois mis amigos. La evidencia de la salvación se demostrará por la obediencia.
Así que encontramos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que no solamente muestra su misericordia para salvar, sino que nos llama sus amigos. A la vista del lenguaje que se usa aquí, no nos extraña que el apóstol dijera: el amor de Cristo nos constriñe. ¿Cómo nos puede amar tanto? No solamente nos ama, sino que nos hace sus amigos. Y no solamente nos hace sus amigos, sino que Dios envió a su Hijo para que pagase por nosotros el precio de nuestra libertad en la cruz del Calvario. Dio su vida por nosotros. Este es el verdadero amor, que uno ponga su vida por sus amigos. Es el gran valor de la amistad, que no se queda en un sentimiento, sino que se evidencia en hechos concretos y medibles. Si tenemos un amigo y jamás se preocupa por nosotros, ni hace nada por nosotros, es como en mi tierra dicen, como el que tiene un tío en Alcalá, es decir, no tienes absolutamente nada, nada de nada. Pero aquí lo que estamos viendo en la historia de David y Jonatán es exactamente el valor de la amistad. No solamente queda atado su corazón a David, el corazón de Jonatán, sino que va a empezar a mostrar con hechos que su amistad es verdadera. Esto es lo que nos muestra el versículo 4, que Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Le dio todo lo que le identificaba como príncipe a David. Este es el valor de la amistad. Pero claro, aquel que se acerca a nosotros diciendo: soy tu amigo mientras que tengas algo que darme, y cuando no tienes nada que darme, nunca te conocí, pues lo que está demostrando es evidentemente lo que es. Por lo tanto, no se nos debe pasar inadvertido que el manto, identificación como príncipe de Israel, y todas sus armas que él poseía como príncipe de Israel, todo lo que le identificaba como tal, se lo dio David, su amigo. Esta es una muestra de gratitud. Esta es una muestra de amistad. La generosidad, la confianza, la disposición a honrar al amigo. Y esto es lo que Cristo hace también, su disposición al dar su vida por sus amigos. Este tipo de amistad nace en la mente. Nace en la mente. De ahí se alimenta el corazón y luego pasa a la voluntad, haciendo las cosas sobre una firme convicción de estar andando juntos en la misma dirección. Pero nace en la mente. Normalmente el amor eros no nace en la mente, nace en el corazón. Tú ves a una chica o un chico, ¡pam!, me gusta, estoy enamorado, ¿qué me pasará? Con la amistad no pasa eso. La amistad es una convicción de la mente. Esto es lo que une a dos o más personas para tener una misma mente y un mismo corazón, por el que se enfrentarán a todos los obstáculos sin temor, con lealtad y con valor. Estos ingredientes son imprescindibles en la amistad y por tanto están muy lejos de las uniones que son fruto de la emoción tan habituales en nuestra época, porque la gente hoy se junta emocionalmente. Así que vamos a ver en segundo lugar lo que implican las emociones. Desde luego, de los factores que juegan un papel determinante en la vida de nuestra sociedad, los sentimientos ocupan un lugar destacadísimo. Los sentimientos. De hecho, la etapa de la historia que estamos viviendo en Occidente se llama posmodernismo y tiene como una de sus características el posicionar en un lugar protagonista las emociones y los sentimientos. La razón no cuenta tanto, pero sí las emociones y los sentimientos. Los sentimientos son los diferentes estados emocionales que podemos experimentar en las diferentes situaciones que atravesamos. Es un estado subjetivo, completamente subjetivo, donde queda una huella en el alma que lleva a la persona a tomar decisiones emocionales y por lo tanto generalmente equivocadas. Esto es el posmodernismo donde vivimos. Por ejemplo, hoy se aprecia el arte en virtud de lo que transmite. Vas al Reina Sofía, ves una obra de arte, ¡guau!, y es un basurero con un bidón en medio. Y uno se queda pasmado porque cree que le están tomando el pelo. Realmente te están tomando el pelo. Pero no, eso es el arte. Porque lo característico del posmodernismo es que la razón no importa. Importa lo que a ti te impacta eso. Pero si te vas a cualquier pueblo, tienes eso y peor. Pero no. Si está en un museo, ¡guau!, el arte. El asunto es
¿qué tipo de emoción despierta en ti? En mí la primera que despierta es: no vuelvo jamás al Reina Sofía. Y ya no he vuelto. Pero hay gente que eso le emociona. El fútbol es seguido por miles y millones de personas, pero no porque se enriquezcan mentalmente, no porque les aporte algo al conocimiento, no porque les dé sentido a su vida, sino por la cantidad de emociones que provocan. Así que no es el deporte, no son las técnicas deportivas, no es todo lo que el deporte tiene como deporte, no es la información, no es el conocimiento, es la emoción lo que se busca. Y mientras más conflictivo sea el partido, más gente se suma a ver el partido y hasta son capaces de pegarle al que tiene al lado si se le ocurre vitorear al equipo contrario, le parten la cabeza, porque lo importante es mi equipo. De manera que las cifras astronómicas que se mueven en este deporte, la cantidad de gente que está atada a él, viene originada por el efecto que tiene sobre las emociones. Porque una cosa es que te entretenga y otra cosa es que te esclavice y te domine para torcer la realidad de lo que estás viendo, de manera que podemos observar cómo la gente defiende a cualquier jugador de su equipo, aunque le rompa la pierna al equipo contrario. Pero no le ha tocado, solo le ha roto la pierna, pero no le ha tocado y lo defienden implacablemente. Por lo tanto, están retorciendo la realidad y no están viendo lo que está ocurriendo por las emociones. La música de hoy está en la misma situación. La melodía y la voz comunican unos sentimientos que llevan a sus seguidores a estados emocionales intensos, donde les ves saltar, brincar, hacer piruetas, entrar en estados frenéticos y parecer lo que no son. Y esto se mete en la iglesia. Y encontramos la falsa doctrina en las falsas iglesias que promueven exactamente lo mismo: llevar a la gente a estados emocionales que les hagan sentir. Yo quiero sentir emociones. Bueno, pues si te vas al parque de atracciones y te subes en la montaña rusa, sin duda tendrás muchas emociones, que es lo que la gente busca. No importa lo que aprendan en la iglesia, de hecho no aprenden nada, importan lo que sienten. Y entonces se ponen a sentir muchas cosas, porque tienen todo tipo de juergas para que las emociones se disparen. No importa si va en contra de la palabra de Dios, no, importa lo que emocionalmente perciben. Y eso lo interpretan como que el Espíritu Santo está con ellos, lo cual es fruto de su enorme ignorancia, que no les va a evitar ir al infierno con música incluida, pero van al infierno directamente. Las emociones. Es cierto que nuestras emociones son una de las características con la que Dios dotó al hombre en la creación. Evidentemente, estamos compuestos también por sentimientos y emociones. Dios nos creó con la capacidad para ser afectados por las emociones, para tener alegría o tristeza, para tener quietud o inquietud, para tener temor o valor, para sentirnos dichosos o miserables. Esto es lo que hace al hombre tan singular, porque nuestra alma no solamente tiene datos como un ordenador, sino que también tenemos emociones, tenemos sentimientos. Y todo esto tiene que ver con nuestra manera de ser y de hacer las cosas. El asunto es cómo conjugar lo racional con lo emocional. Porque Dios dotó al hombre con inteligencia y con emociones. Las dos cosas van juntas. Es la inteligencia la que nos debería llevar a pensar, a meditar y a razonar lo que ocurre en nuestra vida, para determinar el camino que debemos seguir. Pero no ocurre así. Son las emociones las que determinan el camino. Esto es lo que hizo el pecado. Alteró el principio de que la mente gobierne sobre la emoción. Y no es la inteligencia o la razón la que determina hacia dónde vamos, sino los sentimientos y las emociones. Se ha invertido el orden por causa del pecado. Y esta distorsión, a la hora de no poner primero lo primero, viene provocada por el propio corazón engañoso del hombre, por su propio pecado, que quita la mente de su sitio y saca todas las emociones. Este estado emocional cambiante, que depende del día, o de lo que otro haga, o de cómo me sienta yo, o de cómo no me sienta, es enormemente peligroso, porque no sabes con quién cuentas ni para qué. Estás en medio de una incertidumbre y todo está rodeado de ambigüedad. Y cuando esto se da en un contexto de confianza, encontramos la traición.
Esto es lo que ocurre. Cuando una persona está siempre pidiendo o demandando y pocas o ninguna vez dando, tenemos una evidencia de que aquel que está con nosotros está por interés. En el momento en que pueda obtener un mayor interés en otro sitio, no dudará ni un instante en tomar esa decisión de irse a pesar del daño que eso nos pueda provocar. Esto es lo que ocurrió con la traición de Judas, esto es lo que va a ocurrir más adelante en la vida de David, donde también va a encontrar algunos traidores, y esta es la traición que en muchos más casos de lo que nos gustaría se produce en la iglesia. Traidores. En la iglesia hay multitud. Pero esto no es lo que encontramos en la amistad entre David y Jonatán. Esto no es lo que encontramos en el amor de Dios hacia su pueblo. El Dios eterno tuvo la determinación, antes de la creación del mundo, de amar a su pueblo y llevar a cabo una obra de redención que no tendría en cuenta lo que nosotros hubiéramos hecho. Tuvo en cuenta su voluntad. No tuvo en cuenta nuestra enemistad contra Él, ni nuestra violación de la ley, ni nuestro rechazo de Cristo. Solo tuvo en cuenta su determinación firme de salvar a su pueblo. Y porque tuvo esa determinación, nos amó. Pero esto fue su voluntad. Él de su voluntad nos hizo renacer. No fue un sentimiento. El sentimiento viene también, pero lo primero es su voluntad. Con lo cual todo esto nos lleva a ver la importancia de la amistad, la importancia que debemos también dar a estos aspectos que nos hacen en nuestra vida guardar un mismo camino, como en tercer lugar nos abocan a que debemos tener un mismo sentir, sobre todo cuando estamos unidos como lo estamos en medio de una iglesia. Si hay algo que nos enseña la Escritura para llevar a cabo la misión que como iglesia tenemos, es que tomemos ejemplo de la unidad que hay entre el Dios Trino y su disposición para que el Dios encarnado le diga a sus discípulos: sois mis amigos. Para esto es necesario que haya un mismo sentir. Esto es lo que nos puede hacer útiles al reino de Cristo. Debe haber paz en nuestra nación, debe haber paz en nuestra familia, debe haber paz en nuestra iglesia, y para esto es necesario un mismo sentir. Dice el apóstol Pablo en Romanos 15:5: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. A Dios se le llama Dios de toda consolación. Envió a un amigo que estuvo al lado de David para apoyarle en tiempos difíciles. Le envió a Jonatán. Y a nosotros nos ha enviado un amigo, un gran Salvador, que se compadece de nuestra situación. Eso es lo que estábamos cantando antes. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, cantaré lo que Él ha hecho para mí, hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Un amigo. En Cristo tenemos un amigo. No tenemos la obligación de ser amigos entre nosotros. Tenemos la obligación de amarnos como hermanos. Pero sí tenemos la obligación de ser amigos de Cristo. Esto implica intimidad, implica que dediquemos tiempo, e implica que nos atemos nuestro corazón al suyo. El apóstol Pablo decía: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir que había en él? Su propósito era la salvación de pecadores. Tenemos que tener claro cuál es nuestro propósito. Si no tenemos un mismo sentir, no podemos trabajar juntos ni esperar que Dios nos prospere y nos bendiga. Es imposible. Dice Santiago en el capítulo 3, versículo 16, que donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Si Jonatán hubiera tenido celos de David, aquello hubiera sido un infierno. Pero Jonatán no tuvo celos de David. Y eso que Jonatán era el que legítimamente debía ocupar el trono. No tuvo celos de David. Tenemos un objetivo definido que nos marca la Escritura. Por lo tanto, no podemos dejar que Satanás saque provecho haciendo que los intereses personales o los estados de ánimo se pongan por encima de lo que es nuestro deber en cuanto al trabajo que le debemos al reino de Cristo. ¿Qué era lo importante para el reino de Israel? Consolidar el reino, que hubiera paz y mantener la estabilidad. Y para eso Jonatán no puso ningún impedimento, sino que Dios le dio un mismo sentir con David para unir sus corazones y trabajar juntos en un mismo proyecto.
Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 13:11: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Si hay un mismo sentir y un mismo propósito, la paz reina, porque todos vamos trabajando en el mismo sentido. El apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 3, versículo 8: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Si tenemos que buscar amigos en la familia de la fe, es el primer lugar donde debemos buscarlos. Ahí debemos esforzarnos en encontrar nuestros amigos. Si los hubiera, ahí tenemos que esforzarnos en buscarlos. Tenemos que dominar nuestras emociones, nuestros estados de ánimo, y atar a nuestra mente el objetivo que tenemos como iglesia: un mismo sentir para que la palabra de Dios prospere. Un mismo sentir tuvo David y Jonatán y el país prosperó. Un mismo sentir hay en la iglesia y la iglesia prospera. Una amistad inquebrantable como la de David y Jonatán, que estaba el uno dispuesto a dar su vida por el otro, de forma desinteresada y sin límites. Esto es una amistad. Una amistad eterna como la de Cristo, que dio su vida por nosotros, de forma desinteresada y sin límites. Y esto requiere que contestemos alguna pregunta. Tal y como ocurría entre David y Jonatán, tal y como nos muestra nuestro Señor Jesucristo su disposición de amistad para con su pueblo, las preguntas que debemos hacernos son: ¿es ejemplar también tu amistad con Cristo y tu apoyo a su obra en este mundo en medio de su pueblo? ¿Es evidente tu amistad con Cristo? ¿Tienes con Él una amistad desinteresada en la que pones a su disposición lo que te sea requerido en cuanto a tiempo, en cuanto a recursos, en cuanto a capacidades, para hacer que su obra prospere en este mundo? ¿Amas así a Cristo como a tu amigo de verdad? Y la tercera pregunta: ¿eres de consuelo como lo fue Tito para Pablo o Jonatán para David? ¿Eres tú así también de consuelo para tus hermanos? Y en la medida en que respondamos a todas estas preguntas, si lo hacemos sinceramente, sabremos en qué situación estamos delante de Dios y sabremos en qué cosas tenemos que mejorar o en qué cosas darle gracias por la misericordia que Él ha mostrado hacia nosotros. Vamos a terminar en oración.